el juego a la izquierda, ¿no? Ahora lo vamos a ver porque tenemos que empezar con nuestro invitado de hoy, que no queremos hacerlo esperar, que es como un nuevo protagonista muy importante en la política peruana y que ha surgido casi espontáneamente considerando las circunstancias en las que ocurrió, y es el rector de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es un hombre con una trayectoria como economista, con formación en el exterior y con un pensamiento de centro izquierda, pero que en esta coyuntura pues tuvo un papel protagónico porque les dio alojamiento a los manifestantes que venían a Lima, y él los recibió y les dijo: esta es su casa, cuiden su casa. Alfonso López Chau está con nosotros hoy en réplica. Ya, quiero decir que entre ratos se entrecorta la comunicación. Uy, bueno. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Perfectamente. ¿Cómo está, rector? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. A la orden. Bueno, pues empecemos por esa decisión. ¿Cómo ocurre el momento? ¿Cómo es la génesis del momento en el que usted dice, bueno, las puertas de la UNI están abiertas para la gente que viene de provincias y que va a participar en la marcha en Lima? ¿Por qué lo hizo y cómo se gestó? En primer lugar, porque siempre que viajo a provincias, nos tratan a los alumnos y a las autoridades muy bien, muy bien. Segundo, yo sabía que el estatuto y la ley universitaria tiene 3 pilares. La docencia es uno de ellos, por supuesto, la investigación, la gestión administrativa y la responsabilidad social. Eso lo supe desde el inicio en la campaña. Mi campaña al rectorado fue basada en el título 9 de nuestro estatuto dedicado a la responsabilidad social. Llamé a la UNI diciéndoles a mis votantes que no había desafío más ingenieril que construir una nación, que no se trataba solo de hacer una casita o un edificio, sino de construir un país. Y con eso fue que ganamos. Por lo tanto, tenía bien claro los principios consagrados en el estatuto, la finalidad y los fines de la universidad. De manera que cuando la CUNY es la Asociación de Centros, para que los oyentes puedan comprenderlos, es el equivalente a la Federación Universitaria de la UNI. Cuando decimos ACUNY, estamos diciendo Federación de Estudiantes de la UNI. Ellos habían recibido en su local, que está en nuestro estatuto, que por estatuto tienen incluso una partida en el presupuesto. Me invitaron a bajar a sus oficinas y ahí me encontré que aunque habían una delegación, eso sería como a las 9 o 10 de la mañana aproximadamente, y me encontré con estudiantes de otras universidades que estaban durmiendo en el suelo, con colchoneta, con frazadas, pero en el suelo. Se despertaron con mucha atención, nos saludaron amablemente y yo les dije lo que decimos todos cuando tenemos una visita en nuestros hogares: bienvenidos, esta es su casa. Cuídenla mucho y no se dejen infiltrar. Veamos, rector, si me permite, ese video, porque no todo el mundo lo vio y ese fue como un momento significativo en todo lo que hemos visto en estos días. Aquí tenemos listo. Perfecto. He estado en Tacna, he estado en Ayacucho, vengo de Tacna. Hoy es una situación muy especial. En nuestro comunicado hemos dicho que estamos en contra de todo tipo de violencia, ¿no? Es una marcha pacífica. Yo les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados. A veces hay infiltrados
Yo he dicho en un programa de televisión, en RPP, no puede haber un país con solo ciudadanos de derecha. No puede haber un país con solo ciudadanos de izquierda. No puede haber un país con solo empresarios y sin trabajadores. No puede haber un país solamente sin trabajadores. Yo no he ocultado mi explicación. Siempre me he declarado como un hombre de centro izquierda, lo que equivale a decir como una persona que abriga la idea del socialismo democrático. Y desde esa perspectiva, la tarea más importante es la construcción de la nación peruana. Esa es la batalla central. Dijimos en el comunicado que esa idea de construcción de la nación está ahí dormida. Y puedo hacer cosas y vuelve. Puedo hacer cosas y vuelve. Tendríamos que haber tenido hace rato naciones poderosas. Está Huantarma. Y dije, ¿por qué no hicimos la capital? Huantarma. O el Cusco, ¿no? Hubiera sido hermoso. Bueno, dicho eso, yo espero que el Consejo Universitario apruebe la moción y que la apruebe por unanimidad. Y les voy a decir que me he puesto el cintillo oficial por respeto a nuestros hermanos del interior. Es por eso nada más que me he puesto el cintillo oficial de la universidad. Bienvenidos a su casa y cuídense. Bueno, rector, ¿y cuál es la situación hoy? ¿Están todavía ahí? No, no están, ya no están en la UNI. Nos han dejado una carta hermosa de agradecimiento y hoy tuvimos una conferencia en la sala del Consejo Universitario. Habíamos invitado como expositor al ex gobernador de Cajamarca, el ingeniero Mesías Guevara. Ajá. Y estuvieron todos los dirigentes de la ACUNI. Y para sorpresa nuestra llegó una delegación de Puno, del Consejo Universitario de los Estudiantes, con una carta del rector de Puno, agradeciéndonos lo que habíamos hecho. Creo que está grabado y se lo voy a enviar para que nos ayuden a que toda la opinión pública escuche a esos puneños de oro, llamando a la unidad nacional. Sí, rector. Buenas noches. Hecho en cuestión de Aymara, llamando a la unidad nacional. Parecían del PPC, no terroristas. Perdón, tenía usted una pregunta. Sí, discúlpeme, quería preguntarle, digamos, a raíz de este recibimiento que le hace la universidad a los manifestantes de provincias, especialmente estudiantes, hubo muchas críticas desde el lado de la derecha, y se lo escuché incluso a algunos congresistas decir frases como: a la universidad se va a estudiar y no a hacer política, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, ¿cuál debe ser el rol de la universidad y de la academia en la sociedad y en un sistema democrático? Bueno, lo escucho un poquito entrecortado, pero alcanzo a entender el orden, el sentido de la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, he escuchado a esos congresistas, pero se olvidan que la universidad es una de las instituciones más antiguas de la humanidad, una de las más antiguas. Y siempre se ha caracterizado por el sentido de autonomía que debe haber en la universidad. El artículo 10.2, que es el que esgrimen esos congresistas o algunos periodistas, dicen: los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines, y ellos agregan académicos. No está esa palabra, dice solamente para el cumplimiento de sus fines, y dependen de la respectiva autoridad universitaria. Eso está en el 10.2. Cualquier abogado sabe
que lo más importante está en los principios y en los capítulos anteriores. De tal manera, si me habla de los fines, es porque antes se ha hablado de los fines. Y en los principios de la universidad, principios. Toda constitución tiene un preámbulo equivalente a los principios. Todo partido político tiene inicialmente una declaración de principios. Toda institución que se respeta tiene una declaración de principios. La universidad tiene una declaración de principios. Son los principios. Luego, el articulado expresa en artículos positivistas el sentido de los principios. He aquí algunos de esos principios. 1. Búsqueda y difusión de la verdad. 2. Democracia y cogobierno institucional. 3. Afirmación de la vida y dignidad humana. 4. El interés superior del estudiante. Repito, el interés superior del estudiante. Ética pública y profesional. En cuanto a los fines, se dice lo siguiente: formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. Siguiente, proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo. Siguiente, colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de Derecho y la inclusión social. Ahí está todo. Ahí está todo. Pero falta. Y entre las funciones, 1, contribuir al desarrollo humano. Contribuir al desarrollo humano. Y en el capítulo sobre responsabilidad social, título 9 de la responsabilidad social universitaria, la importancia que le da la ley, que le da un título, y el título es de la responsabilidad social universitaria. El título lo dice todo, pero voy a leer solo un punto de esos fines de la responsabilidad social. Dice, los fines de la responsabilidad social universitaria, 2 puntos. Crear espacios de diálogo que garanticen la integración, sociedad, Estado y universidad. Está respondido. Claro. Cuando se pregunta la ley, el rector decide de acuerdo con sus fines. Es todo lo que he leído y es todo lo que he hecho. Yo estaba seguro de eso. Por eso gané las elecciones. Porque me apegué a eso. Claro. ¿Y qué les respondería a quienes dicen que esa segunda parte de la pregunta de David, que a la universidad se va solo a estudiar? Ya nos ha respondido cuál es el sentido de la universidad, pero quienes dicen a la universidad solo se va a estudiar, dicen también a la universidad no se va a hacer política y usted está haciendo política. ¿Qué les responde? Bueno, a la primera parte que solo se va a estudiar. Menos mal que hemos recibido la visita del rector de la Universidad del Seúl. Y el rector de la Universidad del Seúl en nuestro auditorio hablaba del nuevo rol de la universidad. Todo el mundo en esta época está hablando del nuevo rol de la universidad. Y en ese nuevo rol se habla de que debe haber una alianza entre la universidad, el Estado, la empresa, por cierto, y se agrega a la sociedad civil. Y la sociedad civil está compuesta por los gremios, entre otros de los estudiantes, los gremios de los trabajadores, los gremios distintos que pueda tener la sociedad. Y ese es el nuevo rol de la universidad. No solo de formar profesionales. Por supuesto que hay que formar profesionales de tal manera que al final salgan a trabajar y estén capacitados para lograrlo. Pero también el rol de la universidad es la de crear conocimiento. Y solo se crea conocimiento con innovación, con ciencia y con tecnología. Y dentro de la ciencia y dentro de la tecnología están las ciencias blandas, ¿no es cierto?, y las ciencias duras. Si no, no se enseñaría en ninguna universidad ciencias sociales. Y de eso se trata.
Entonces, cuando hablamos de crear conocimiento, se trata de qué conocimiento estamos hablando. ¿De solo el conocimiento que sirve al mercado o el conocimiento que por encima de todo sirve a su absoluto? Y su absoluto es la verdad, la justicia y la persona humana. Y eso está así por siglos en la universidad. Desde Galileo, desde Copérnico, desde Pico la Mirandola. Está así. Yo recuerdo, Clara Elvira, que Pico de la Mirandola, que era un gran humanista, él decía en un supuesto diálogo entre Dios y los hombres, él le decía, a todo le he dado una definición, y se dirige al hombre y le dice, pero a ti no te he dado nada, pero te he dado lo más importante, te he dado tu libertad, con arreglo a la cual incluso te puedes inventar los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano. Y le dice entonces, sé tú tuyo y yo seré tuyo. Yo, Dios, solo estaré contigo si tú eres ser humano y te conquistas a ti mismo como ser humano. De manera que ese es el marco de la universidad. Ahí está el gran tema de la universidad. Y en el tema de la política, nosotros escribimos hace un tiempo, la política es la estética del futuro. Esos amigos congresistas no entienden que la política nos dio la independencia. No entienden que la política hizo la grandeza de los Estados Unidos. No entienden que la política nos ha liberado de la esclavitud. Hay política buena y política mala, por supuesto, como en todo en la vida. Y el buen político debe vivir la política como aquel hombre que está en los últimos días de su vida, voltea hacia atrás y se dice a sí mismo, si esta es la vida, que vuelvo otra vez. El político y la política bien hecha tiene que ser igual. Mirar hacia atrás y uno decirse, si esta es la política, que vuelvo otra vez. La política crea grandes universidades. La política crea grandes empresas. La política le puede decir a los pueblos, conquisten los mercados del mundo. La política le dice a los habitantes de una nación que tengan orgullo para que en cada cosa que produzcan esté la identidad de ese país. Eso es la política. Pero bien, no quería decirlo, pero esta vez lo voy a decir por primera vez. Ya Aristóteles decía, todo hombre es animal y es político. Y el que diga que no es político, se queda con lo que queda. Ah, qué bueno, qué bueno. Está muy buena su adaptación. Bueno, doctor, yo quería hacerle una consulta. Digamos, nos ha hablado de la importancia de la política y de hacer política. ¿Qué le parece la forma como está haciendo política el gobierno, que ha optado no por buscar canales de diálogo, sino por reprimir? ¿Eso se puede considerar política en primer lugar? Bueno, quizás sea necesario que yo señale un marco más profundo, ¿no? Perdimos a los cuatro grandes, los perdimos. Los cuatro grandes del Perú, ejemplo para América Latina, ejemplo. Mariátegui inundó América Latina con su obra. Haya de la Torre también era seguido y respetado en toda América Latina. Basadre y Víctor Andrés Belaúnde. Yo cito a Víctor Andrés Belaúnde porque él hubiera sido atacado como caviar o como terruco por decir que la universidad está por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso. Qué terrible, qué osadía que una universidad esté por encima. Por supuesto, solo lo podía haber dicho él, ¿no? Pero bueno, desde ese entonces yo sostengo el Estado de Derecho sucede a los imperios, el Estado-Nación. Y el Estado-Nación deviene Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se asienta en tres pilares que debe tener toda constitución. Los habitantes que deciden formar una unidad llamada Perú o Colombia o Venezuela o Argentina, deciden defender esos intereses por encima de cualquier otro interés externo. Todos la cumplen. Segundo gran objetivo que debe estar en una constitución, la cohesión social. Esa no la cumple el Perú. Tiene una profunda fractura. Y la tercera cosa que debe tener una constitución, debe decirnos cómo se transmite el mando y el poder. Un modelo es el modelo bipartidista, que es Estados Unidos. El modelo tripartidista es en la mayoría de los países.
Hay el Y modelo aquí, unipartidista, que es casi una dictadura, claro, y hay el modelo multichicha del Perú, donde los partidos no son partidos políticos. Entonces, en este marco, yo hago la analogía de la medicina. El cuerpo es un resultado de las células. Si la célula está enferma, el cuerpo material está enfermo. El cuerpo en la política es la sociedad. Si la sociedad está enferma, es porque tenemos partidos políticos podridos. Por Dios, a un partido político entra la gente para ser libre, para luchar por su sueño, para construir una alcaldía, una región, un país. Si tenemos militantes pongos, amarrados, chantajeados, ¿no es cierto?, extorsionados, se daña la vitalidad de la nación. Hemos olvidado que el Estado se nutre de los jugos de la nación, sirve a la nación, nunca al revés, nunca al revés. Hay un vacío en el Perú, hay un vacío, por eso tenemos mala política. Me preguntan qué opina en ese marco, pésima política. Y en respuesta, ¿qué estamos planteando? Una reforma política, un militante, un voto, y que el Perú tenga 3 grandes partidos. Para mí, eso es lo importante, pero lo urgente, y no sé cómo cuadrar la ecuación, ¿no? Lo urgente es qué hacemos con este Congreso, qué hacemos con lo que hay, el adelanto de elecciones y todo lo demás. ¿Cómo hacemos para que esto cuadre? Ya es un gran avance que la presidenta haya dicho, señores del Congreso, aceleren la elección. Ya es una buena noticia, Clara Elvira. Yo no sabía que Fuerza Popular ha señalado lo que acabas de decir, ¿no? claro, Fuerza Popular dice 2023, hay quienes dicen, bueno, pero es un engaño porque es diciembre del 2023 y eso nos lleva a abril y igual, no, digamos, no es, prácticamente no es en este año. Hay quienes lo dicen porque quieren ver siempre en Fuerza Popular un doble juego, una doble intencionalidad. Pero en el otro lado de la derecha lo que dicen es, no, Fuerza Popular le está haciendo el juego a la derecha, que eso ya sería a la izquierda, digo. Y entonces eso ya sería, ya digamos, lo que está pasando es esta división y lo que demuestra es que hay intereses por encima de esto, por encima de resolver el problema, como el almirante Montoya, que hoy insistió en que no tiene que haber elecciones de Congreso, que el Congreso no se tiene que ir y que es prácticamente inconstitucional que se adelanten las elecciones de Congreso. ¿Usted cuál salida ve? Porque por un lado nos habla de es necesario tener una organización de partidos, una reforma política, pero eso es un proceso de largo aliento y hoy se nos está incendiando la casa. Hoy sí tenemos una marcha poderosa en la Panamericana Norte, una marcha larguísima que no habíamos visto. Tenemos un bloqueo grande en Ica y al parecer, y esto es solo mi impresión, la gente entendió que tiene que venir a Lima para que le pongan cuidado y para que no la maten. Porque en provincias se cuidan más, se cuidan menos, ¿no? En provincias les estaban disparando y aquí no ha habido muertos. Entonces, con este incendio, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el representante de Naciones Unidas. Estaba también Transparencia, el representante del rector de la Católica, estuvimos nosotros como asociación, estuvo el grupo interreligioso, se conformó, se dijo que debiéramos conformar una ruta para evitar lo peor en el país. Lo peor en el país es que ocurre un golpe como el de Videla, como el de Pinochet, ¿no? Un desgarramiento, o para algunos lo peor es que ocurre un golpe como el de Velasco Alvarado. Si se fortalece ese centro, que creo que se está fortaleciendo cada vez más, puede haber espacios para un diálogo. Claro, ese diálogo tiene varios caminos, ¿no? Pueden decirnos, dialogue lo que quiera, pero no toque a la presidenta Dina Boluarte. Puede sacrificar al premier. Otros pueden decir, dialogue lo que quiera, pero no toque ni al premier ni a la presidenta, ni al Congreso. Y otros pueden decir, bueno, tóquelos a todos y punto, ¿no? Sea una comisión libre que digan lo que su conciencia le dicte. Todos esos matices existen. Cuando a mí me preguntan de modo personal, nosotros lo hemos dicho públicamente,
elecciones en el 2023, lo antes posible. Y nos hemos puesto a pensar, al grupo que no le conviene es al grupo de Renovación, porque ellos pretenden, ¿no es cierto?, que su candidato hoy alcalde pueda postular a la presidencia. Ellos necesitan esos 4 años para que su candidato ulteriormente pueda postular a la presidencia. Eso es mucho tiempo. Eso lo ha dicho en un momento dado el almirante. En algún momento lo ha señalado y lo ha dicho. No estoy seguro si eso le conviene al grupo de Fuerza Popular. Yo creo que a Fuerza Popular le conviene elecciones ya. Le convendría. Creo que por eso ese viraje, no creo que si sea tanto el juego a la izquierda, creo que a ellos mismos les conviene. Porque en un desconcierto como este, ella tiene un caudal y si se presentan candidatos como Antauro Humala, como Cerrón y Keiko, tiene chance, ¿no? ¿Tiene chance quién? ¿Keiko? Otra fuerza frente a esos 2 candidatos. Ya. O sea, si ¿usted está dando por hecho que Keiko Fujimori, que ha dicho que no se lanzaría, se lanzaría? Yo creo que si hay más que esos 3 candidatos, ella no va a perder la oportunidad. Ajá. Antauro, Cerrón y Keiko. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Exactamente, oh por Dios. Exactamente. Por eso pienso que por ahí puede venir esta explicación, ¿no es cierto?, que se está dando. ¿Y no puede haber un cuarto López Chavo? Buena pregunta. Carolina, todo el día y a cada rato la gente me pregunta lo mismo. Por ejemplo, el rector de la Amazonía, mi amigo Rodil, que vino a la reunión con los grupos de los presidentes de las regiones, me dice, en todo el WhatsApp de los docentes de la Amazonía, tú eres el tema, me dice. Y habían radicales y al final todos han quedado que tú eres el candidato. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Y ya me ha pedido reunión la CGTP, pero yo contesto que estoy seguro que va a surgir un candidato independiente, ¿no? Yo no puedo ser candidato porque yo no tengo ninguna militancia, no pertenezco a un partido político. Y para ser candidato se requieren 2 años de militancia. Yo no tengo 2 años de militancia en ningún partido político. Yo soy una persona independiente, me declaro de centro izquierda porque siempre lo hago, porque como fui director del banco, dije, me lo van a sacar antes que me lo saquen, yo lo digo. Soy rector de la UNI, me lo van a sacar, yo lo digo. Me adelanto y legitimo que yo soy un socialista democrático, ¿no? Y discuto desde allí para tener más claro, digamos, las opciones. Pero creo que hay personas con mejores merecimientos que el que habla. Lo que yo sí voy a hacer es luchar por lo que siempre he luchado, ¿no? He consagrado mi vida, aprendí en México la idea de proyecto nacional. Vine con esa idea. Dije, el Perú no tiene un proyecto nacional, ¿no es cierto? El Perú es más Estado, es menos nación. Como digo siempre, nación es alma, es espíritu, es meta común. Es un sistema de valores compartido. Y siempre yo uso la metáfora para explicarme de Espartaco, ¿no? Todos recordamos la película Espartaco cuando el general le dice, bueno, dígame quién es Espartaco, y todos se ponen de pie y dicen, yo soy Espartaco. Y la pregunta de Peter Senge, que es un formador de líderes empresariales, está formando a los empresarios, ¿no?, de altas corporaciones, y les dice, dígame qué es una visión. Y todos le dicen, pues es un sueño, algo que se va a alcanzar. Y Peter Senge le dije, no estoy de acuerdo. Y les narra la experiencia de Espartaco. Y se pregunta, ¿por qué la gente dice yo soy Espartaco? ¿Porque Espartaco es un gran líder? Sí, pero no es suficiente. ¿Porque era un gran caudillo militar? Sí, pero no es suficiente. ¿Porque era un gran organizador? Sí, pero no es suficiente. La pregunta sigue quedando, ¿por qué hace eso la gente? Y Peter Senge se contesta, porque el gran valor de Espartaco
fue depositar un valor en el alma de los hombres, y ese era el valor de la libertad. Y ese valor le pertenecía más a sus hombres que a él mismo. Por eso estaban dispuestos a dar la vida. Entonces me pregunto, con esa idea de valores compartidos, ¿cuál es el valor compartido de mi querida nación peruana? No está, ¿no? Y entonces, como no está, tiene que ser expresado. Necesito un Estado que exprese eso. Y tiene que haber una derecha que cree en el proyecto nacional, un centro que cree en el proyecto nacional, y yo, desde el centro izquierda, alentar a que exista una derecha con proyecto nacional y un centro con proyecto nacional. Es un sueño, pero bueno, así vemos algunos locos, pues. Sí, rector, una consulta. Sabemos que está coordinando a través de la Asamblea, de la Asociación de Universidades Nacionales con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para llegar a algunos consensos y tener una propuesta en conjunto. ¿Cómo van esas coordinaciones? ¿Ya tienen algunos consensos mínimos o todavía? Hemos tenido nuestra primera reunión ayer y hemos quedado en tener una reunión por Zoom entre todos los gobernadores regionales y todos los rectores. Una primera aproximación y luego buscaremos una reunión presencial para llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Ahí tiene un buen candidato también. El presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales sería un buen candidato. Yo lo apoyaría. Sí. Roel Sánchez, que es el gobernador de Arequipa y que estuvo con nosotros en réplica el lunes. Hicimos un especial con tipo día el lunes y realmente es un hombre articulado que tiene un... Sí. No sé si tendrá una militancia también, ¿no? Pero bueno. Es militante, pero no sé si puede renunciar. Tendría que renunciar un año antes, ¿no? O 6 meses. ¿Cuánto tiempo? No sé cómo sea. Pero si tiene militancia puede renunciar 6 meses antes. Ya, bueno. Muy bien, pues rector, qué gran placer conversar con usted, porque es que hablar con gente inteligente que tiene las ideas claras siempre es un bálsamo, como dice alguien en el chat. Está la gente muy conmovida, hay algunos que dicen que es un rojo así, pero bueno, esos estamos acostumbrados. Pero la mayoría están diciendo yo le doy la quincena, no le doy mi corazón no va a ser partido del rector. Gracias, rector. Muchas gracias, rector. Gracias a ustedes. Bueno. Un abrazo fraterno. Cuídense. Bueno, señor, igual. Hasta la próxima. Bueno, David, qué complicado, ¿ah? Pero qué rico poder hablar con alguien que tiene ideas, ¿no? Que no es esta cosa tan obcecada y tan obtusa que estamos... Una persona muy interesante, ¿no? Sí. Además que de alguna forma le hace contrapeso a la infame rectora de San Marcos, ¿no? No, le preguntamos eso, no alcanzamos. Sí, además en comparación se crece mucho más, ¿no? Por eso, claro, la comparación es abrumadora. Bueno, ya tenemos ahí en la sala de espera a nuestro siguiente invitado, que también es de lujo, porque están